Buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga, queridas mamás y papás y ninés y todos los que andan por ahí en las redes sociales. Estamos agradecidos al Señor por podemos estar aquí, está cayendo un agua por allá afuera tremenda y todo el mundo está protegido en su casa. Algún día podemos celebrar nuestro Día de las Madres en la iglesia como hacíamos siempre. Pero bueno, les prometí, tengo dos promesas por ahí que tengo que cumplir. Una de un himno que compuse y siempre se lo he cantado a las madres, lo voy a cantar un poquito después. Pero me estaba recordando, como es un tiempo de recordar, y se sabe cómo son, me estaba recordando que mi mamá tenía una canción favorita, que se oía mucho en aquellos años, que éramos muchachos, que era esta Madrecita del Alma Querida. Le hice una investigación. Era de un bolerista cubano llamado Osvaldo Farrés, y entonces, bueno, pues se la voy a cantar para que los que tienen remembranza pues puedan recordarse de esta canción que fue tan conocida en aquellos años. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No me importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre de una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita. En mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo jamás lo hallarás. Me acuerdo de mamá, ella siempre lloraba cuando oía esa canción. Ahorita algunas hermanas de la iglesia me pidieron que cantara y tocara el himno mío que le canto todos los años. ¿Saben qué? Que no tengo ningún complejo porque todos los años se cantan los mismos himnos de Navidad. Y si no fuera que los cantáramos en Navidad, Noche de Paz, y las trompetas, las montañas, nosotros no nos recordáramos de esos himnos tan hermosos. ¿Qué quiero traerles esta noche? He meditado mucho cuando uno habla de un hogar, estamos en el mes del hogar, un hogar cristiano. Enciende el micrófono. Enciendo el micrófono. Cuando uno habla de un hogar cristiano, pues entonces está hablando de principios, valores, está hablando de relación con la iglesia local, está hablando de muchachos que son de la escuela dominical, está hablando de jóvenes que se crían en los programas, estamos hablando de la familia de la iglesia. Casi siempre la familia de la iglesia está compuesta por un hogar que empieza, un hogar cristiano, después tienen los hijos y van creciendo a veces. Hay muchachos de la iglesia que atraen a otros jóvenes y también esos jóvenes traen a su familia y son invitados a través del evangelismo o se ganan para Cristo en campañas, en programas. En este caso es diferente porque ya hay un hogar establecido, hijos que han crecido quizás de una manera distinta y se hace diferente la vida en el hogar. Pero bueno, estamos hablando en esta noche de una madre cristiana, estamos hablando de un hogar cristiano, si es posible consagrado, y quiero mostrarles la diferencia en el mismo proverbio que hoy estuvimos leyendo, Proverbios 31, ese pasaje tan hermoso que siempre se lee en el Día de las Madres.
Esta mañana me referí específicamente al versículo 29, que dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Ahora quiero hablarle de la otra parte, de la parte digamos de sobreveer. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos, la llaman bienaventurados, su marido también la alaba. Considera los caminos de su casa. Indiscutiblemente que decíamos que una madre tiene que estar al tanto de la parte espiritual de su familia. Quiero que busquen en Lucas, en el capítulo 10, la historia de Jesús con un hogar que va a ser muy importante en la vida de Cristo, que por lo menos tiene dos historias más y una extraordinaria, y es cuando el Señor Jesucristo, pasando después de la famosa historia del buen samaritano, en Juan, lo van a encontrar, en Lucas capítulo 10, versículo 38. Le leo la historia antes de orar. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Por qué la casa era de Marta y no de María? Tiene que ser tiene que mirar esto con una perspectiva de aquella época. Parece que Marta era la más mayor de la familia, Lázaro no. Por eso uno dice que entró en casa de Lázaro, en casa de una mujer llamada Marta, y le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que parece que es la otra persona relevante de la historia, que se llamaba María, la cual cuando el Señor Jesús entró en la casa, tienen que leer la historia pensando en elementos que no están. La historia te da un condensado y tú tienes que pensar en lo demás. Jesús entró, se sentó en la sala, en la cual dice que María se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Y en el versículo 40 nos da una visión de Marta. Dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. De esas cosas que son importantes en la vida, hay una que es imprescindible, y ella ha escogido esa parte. La buena parte, la cual no le será quitada. Así que esa buena parte era una relación más íntima con Jesús, era buscar la dirección de Jesús, las palabras de Jesús, la ética de Jesús, comprender a Jesús. Así que vamos a tirarle una perspectiva a estas mujeres. Esta María es la que ungió a Jesús con el perfume. 2 veces fue Jesús ungido. Allá en Lucas capítulo 7 hay otra historia de Jesús ungido por aquella mujer pecadora del pueblo en casa de Simón el fariseo. Pero ahora estamos viendo a María y Marta y Lázaro, el hogar de Betania, un hogar muy conocido en la historia bíblica. Después van a ver en Juan capítulo 11 que este Lázaro es el que Jesús resucita. Y en Juan 11:2 dice que María, esta María que recibe a Jesús para resucitar, es la mujer que ungió a Jesús, y eso lo vamos a ver más bien en Juan capítulo 12. Así que vamos a tener una palabra de oración y después vamos a darle un vistazo a estas dos mujeres que nos darán una perspectiva diferente de una madre en el hogar. Oramos. Querido Padre, nosotros te damos gracias en esta noche por esas madres cristianas que hoy están celebrando su día. Quizás, Padre, todo esto está afectando el gozo que normalmente
se tiene de este día, de los regalos, de las visitas, de los hijos lejanos que vienen y toda una serie de factores que están faltando, Señor, en este día de hoy. Súpleles tú con tu misericordia, con tu amor, con tu manto poderoso, todo lo que ellas necesitan, que puedan recibir, Señor, galardón de todo su esfuerzo. Y te pedimos que bendigas, Padre, los hogares que ellas aman, los hijos que ellas aman, todo el trabajo que ellas consideran en su casa de tipo espiritual, y que la paz tuya les pueda ayudar. En el nombre de Jesús. Amén. Considera los caminos de su casa, mira quizás de una manera amplia la forma de vida del hogar, cómo va adelante, cómo sale de sus necesidades. Tal vez Proverbios estaba mirando más bien el trabajo que una madre hace para que el hogar vaya adelante en sentido general. O sea, no lo estaba mirando desde un punto de vista espiritual, pero nosotros queremos mirarlo desde un punto de vista espiritual. Quiero explicar con estas dos mujeres que hay dos actitudes distintas que se pueden asumir en el hogar en relación con el Evangelio, en relación con Jesucristo. Dice, Marta tenía una personalidad que estaba fijándose en la necesidad que en ese momento había en la casa. Y en ese momento había un visitante que estaba allí y había que atenderlo. Y ella estaba pensando en atenderlo materialmente. Un visitante de camino, posiblemente venía hambriento, de su viaje por ahí. Betania estaba cerca de Jerusalén. Y Marta se preocupaba con muchos quehaceres, dice Lucas. Lucas nos cuenta la historia y dice Marta, pero Marta es la alternativa, porque la historia empieza a contar de María, que está a los pies de Jesús, pero Marta está en la cocina. Es muy importante la cocina, no digo que no. Marta es la muestra de esa mujer hacendosa, preocupada, que cuando llega el seminarista, por lo menos llegaba en su bicicleta, en el lugar donde vivía, allá pues se preocupaba y le hacía un poquito de café al pastor que viene de camino, y tantas mujeres espiritualmente llenas también eran muy fieles, pero tal vez la mirada en este caso en relación con Jesús era su atención material. No hay duda de que esa parte también es necesaria, pero Jesús las comparó en este sentido, porque fue Jesús quien hace la comparación cuando él le dice, porque ella sale a reclamarle a Cristo que ponga a María en su puesto. Dice, Señor, ponla a ella en su puesto, y su puesto es al lado mío, trabajando conmigo en la cocina. Ella se está disfrutando aquí de tu disertación y yo allá cogiendo calor, ¿verdad? El Señor Jesucristo no le quitó a María su acción ni le quitó privilegio, al contrario, le llamó la atención a Marta. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Queridos hermanos, en primer lugar quiero decirles que en mi vida cristiana y pastoral he visto mujeres fieles, cristianas, pero que a veces los problemas materiales le dan más atención en su vida que los problemas espirituales. Quizás están más preocupadas porque la casa esté limpia, porque que los hijos hayan leído la Biblia hoy, o que se haya leído la Biblia y orado en el grupo de la familia. Y no digo con esto que sean inconversas, digo que es cuestión de visión de lo primero. Cuando usted no tiene visión de lo primero y de lo segundo, usted puede dejar cosas importantísimas sin hacer, que no se puede vivir sin ellas, por hacer cosas que quizás no son tan importantes. El Señor le llamó la atención, fue Jesús el que lo hizo.
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Miles de sermones de evangelismo se han predicado con este pasaje, con esta historia, cuando Cristo es la buena parte, la que algunas personas desechan por la otra parte. Son quizás trabajadores, se preocupan mucho de traer el dinero a la casa, de cuidar de sus hijos, que tengan ropa buena, que tengan sus juegos, que tengan su estudio, que tengan sus cosas, que adelanten en la vida secular, material, pero quizás la vida espiritual de su familia no ande bien y no tienen la visión de que está fallándoles esa parte importante, la cual no les será quitada porque es eterna. Las cosas materiales de todas maneras las tenemos que dejar en este mundo. Las cosas espirituales, en este caso Dios y su reino, son eternas. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, decía Pablo en 1 Corintios, ¿verdad? Así que yo quiero que tengamos esta claridad. No estoy hablando mal de las cristianas que quizás no tienen una vida devocional adecuada, pero es la vida devocional la que transforma la vida de sus hijos. Hay quien quiere que la iglesia transforme la vida de los hijos cuando ellos mismos no están tratando de transformarla, no con órdenes, sino con ejemplos. Se dice que nadie puede dar lo que no tiene, y el ejemplo es importante. Tú no puedes pedirle a tu hijo que ande con la Biblia si tú no la tuya no se sabe dónde está. Tú no puedes decirle a un hijo tuyo que ore cuando tú no oras. Quizás eso en el año 40 se podía hacer, pero hoy todo el mundo tiene la mirada muy aguda, y el cristianismo está bajo la lupa del humanismo, del ateísmo, del semicristianismo y de mil gentes más que nos miran con deseo de hacernos puré. Nos tildan de falsantes. Cualquiera se para y da un discurso de cualquier cosa y lo oyen todo el tiempo. Se para ahora que está aquí y está hablando de Dios. Voy a dedicarme a otra cosa mejor. Vamos a suponer de que haya cristianos que hayan dado mal testimonio. Vamos a suponer que sea verdad que el mundo está lleno de hipócritas. Pero vamos a suponer de que debe haber menos hipócritas en la iglesia que afuera. En el mundo que yo viví, para ir a la iglesia había que arriesgarse a perderlo todo. Yo no sé, hay gente que vive en un mundo que es cristiano y que es chic y que es una maravilla ir a la iglesia y es como integrarse a la sociedad. Pero hoy en día, eso no está pasando en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo, por ir a la iglesia, a no ser por personas que tengan una talla espiritual muy elevada, que son capaces de descubrir lo que tiene valor y lo que no tiene valor, pueden ver de verdad el valor del evangelio. Pero, hermano, viví en un mundo donde ir a la iglesia era casi un estigma. Sufrimos por eso. Y mi generación cristiana en Cuba, muchos de nuestros jóvenes, compañeros míos de la iglesia y otros más, sufrimos por esa manera en que nuestro gobierno vio el evangelio y vio el cristianismo en aquella época. Estamos hablando de un sector de la sociedad que quizás tiene la mente amplia para todas las cosas, pero rechina los dientes contra aquellos que tenemos principios cristianos firmes, y contra los que son cristianos conservadores, fieles de las doctrinas, de los principios de la Biblia. Les gustaría que fuéramos un poco más regados, un poco más mundanos, y eso los haría sonreír y decir, ¡ay, qué bien! Este sí está bien. ¿Por qué? Porque tú no estás bien, porque tú quieres un cristianismo a media que te permita estar en el mundo, no en Cristo, y así no se juega según la Biblia. Ahora, si tu Biblia está perdida y no tienes ningún interés en ella,
entonces sí es posible que te cuadre bien este cristianismo. Pero este cristianismo que quizás tú analizas como maravilla, no te produce hijos y futuro espiritual para la eternidad. Porque María y Marta son el ejemplo de dos personas que Cristo está, vamos a decir así, Cristo está en su vida, pero una está demasiado ocupada en lo material y la otra tiene una vida devocional, digamos, fuerte. Una está ocupada de las cosas de su Señor y la otra está ocupada de la parte material de la historia de Cristo. No sé, es posible que alguna sea una líder en la iglesia y tenga muchos programas o que sea esto y el otro, sin embargo quizás su propia vida espiritual, su propia lectura de la Biblia, eso es posible, hermano, sí, es posible. Lo he conocido así. Se dice en el mundo pastoral que hay quien está más ocupado de la obra del Señor que del Señor de la obra. La obra del Señor, la iglesia, las actividades, el liderazgo, las cosas que tengo que hacer en la convención, bla, bla, bla. Y el Señor de la obra, que yo pueda estar preparando estudios para predicar, dando clases, haciendo cosas, y quizás mi vida devocional de las rodillas, quizás no he tenido en largo tiempo una larga conversación con mi Señor. Así que la perspectiva del hogar que nos da Marta y María es que Marta está ocupada, sí, está feliz de que Jesús esté ahí, pero está ocupada con cosas temporales. Y María está ocupada con lo espiritual del reino de Dios. Así que quiero que ustedes piensen en esto porque esto nos da la perspectiva de un trabajo maternal. Ya cuando estas dos mujeres ya las llevas a ser madres, ya entonces nos vamos a dar cuenta de que quizás María le va a cantar al niño un himno, le va a enseñar de Cristo y le va a regalar, no sé, una Biblia de niño, ilustrada. Y Marta, que también es buena cristiana, le va a regalar un tablet, le va a cantar una canción popular. Y quizás la perspectiva de lo importante de la consagración y de la búsqueda del Señor en la vida quizás son diferentes. Y eso va a determinar también cómo van a ser los hijos. Y eso va a determinar también el futuro de los nietos. Y eso va a determinar el futuro del mundo, mis hermanos. Estamos viviendo en un mundo donde las cuestiones de esta vida, el mundo se quiere tragar. Cuando dice el apóstol Juan, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿De qué está hablando? No está hablando quizás de la televisión, o está hablando de un carro, o está hablando de eso, pero está hablando de cosas que tienen que ver con la vida físico-espiritual de este mundo. Cosas de esta vida terrenal. Si tú solamente tienes la mirada puesta en la universidad de tus hijos, en el dinero que van a ganar tus hijos con esta carrera, con la otra, en la salud material de tus hijos, y si tú estás así, pensando así, y tú no oras todos los días por tus hijos, posiblemente tus hijos puedan llegar a ser unas buenas personas, y hasta quizás una persona elevada, encumbrada en algún puesto de esto o de aquello, o quizás. Pero lo más probable es que sea difícil que sea un misionero o que sea una persona que tiene un cargo espiritual en la iglesia de Jesús. Así que una madre cristiana consagrada va a descubrir en su trabajo maternal el valor de Cristo en sus hijos. Y lo va a estar tratando de vigilar. Y tú leíste la Biblia hoy, tú no te has visto leyendo la Biblia. Hay personas, he oído historias tremendas sobre un joven que se quitó la vida. Y resulta que ese muchacho fue a la iglesia en un tiempo. Y en el velorio pues se encontraron allí el que había sido su pastor, el que había sido su maestro de escuela dominical y el padre del hijo. Y entonces, conversando entre ellos,
el padre le dice al hijo, al pastor, pastor, ¿usted está seguro de que mi hijo esté en el cielo? Entonces, bueno, a veces el pastor que no quiere decir mentira, no tiene la seguridad de que ese muchacho haya puesto su confianza en Jesucristo, no lo vio hacer nunca la decisión por Jesús. Bueno, mira, él era el maestro de escuela dominical, y el maestro de escuela dominical dirá, bueno, él venía, sí, casi nunca traía su Biblia, pero él venía a la iglesia, verdad que venía un poco tarde, pero bueno, ¿qué dice usted de su vida espiritual? Y el maestro no se preocupó tal vez de escarbar dentro de su alma a ver si había hecho la decisión por Cristo, como hizo el maestro de Dwight L. Moody, que lo fue a buscar a su centro de trabajo un día, trabajando en la zapatería de su tío, y hoy le dijo, Dwight, yo quiero saber si tú eres cristiano. Bueno, maestro, yo voy a la iglesia así, yo quiero estar seguro de que ahora mismo eres cristiano. Ya pusiste tu fe en Jesús. No, bueno, quieres hacerlo ahora mismo. Y se arrodillaron allí, atrás de la zapatería, oraron, y Dwight L. Moody recibió a Jesucristo como Salvador. Pero eso es demasiado. No hay que ser tan, tú sabes, bueno, ¿cuál es el otro tan que tú quieres? ¿El tan de la cocina? ¿O el tan de la vida consagrada, que tiene una mirada verdaderamente de lo importante? Y Dwight L. Moody es conocido en el mundo como un hombre extraordinario. Bueno, Freddie Kimball también, nadie quizás lo conoció, aunque fue el hombre que tuvo pasión por las almas. Así que el maestro no sabía, y le preguntan al padre, ¿y usted qué cree? Bueno, no, sí, él tenía así algunos cuadros cristianos, pero también tenía muchas fotografías en el cuarto de gente rara y de gente extraña, y resulta que tenía detrás de la puerta un cuadro gigantesco de un cantante famoso de su época que se había quitado la vida. Entonces, a veces por el exceso eso de déjalo que haga lo que quiera, ese librito no le salió bien a esta humanidad de hoy en día. No le resultó mucho, quizás tratando de quitar el valor de aquello. Bueno, las perras no van a la iglesia, pero bueno, como estamos en la casa, pues son cosas que pasan. Quizás reaccionando en sentido contrario del exceso de la preocupación por lo espiritual, están montándose en el carro de los que han vetado todo lo espiritual para convertirlo en el espiritualoide. Un poco espiritual está bueno, pero tenemos que estar en el mundo porque somos de esta vida, bla bla bla, y eso no ha dado resultado. Lo que ha dado resultado es o sí o no. Y Jesús tenía esa mirada. Marta, tú estás afanada con lo material. Lo material es necesario, lo material es importante, lo material tiene valor. Pero María tiene una preocupación con lo espiritual como si fuera lo primero. Y eso jamás le será quitado. Tiene bendiciones especiales. Mis queridos hermanos, hay gente que reaccionan y hablan en contra de lo que hablamos de la santidad. Pero la Biblia esta, la única que todavía es la palabra de Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y dice también, ser santos porque yo soy santo. Entonces, aquellos que quieren una vida medio, sí, tú sabes, ¿verdad? No hay que cogerla con tanta lucha. Cuando una madre tiene esos conceptos, sus hijos no pueden ser mejores. Y su hogar tampoco. Es decir que o eres o no eres. Una madre cristiana necesita, aparte de ser cristiana, ser una cristiana de verdad que ame al Señor como María lo amaba en primer lugar. También tendrá que tener una actitud muy positiva y muy cercana a la palabra de Dios. Por eso María estaba oyendo lo que Jesús decía. Hay gente que conozco que me dicen
me lo han confesado. Pastor, mi vida es tan apurada, mi vida es tan cerrada de tiempo, esto para allá, el trabajo, la universidad, aquello, tengo que regresar. Mi vida es tan fuerte que a veces me pasan 4, 5, 6 días sin leer la Biblia. ¿Y qué quiere que yo diga? ¿Que eso está bien? Sí, hermano, fíjate, la vida moderna es así, no importa, ten tranquila, tú tranquila. Con que tengas la intención, con eso basta. No es así. No es así porque he visto personas que cuando cambian de trabajo y tienen que ir a un trabajo más lejano, entonces se levantan más temprano para poder llegar a tiempo. Y recuerdo historias como que hizo los famosos navegantes, que tenía una pareja de oración, su hermano se reunían en oración a las 6 de la mañana, todos los días, antes de irse a coger los camiones para donde ellos trabajaban. Pero dice que empezaron a trabajar más lejos y dijeron, bueno, tenemos que levantarnos a las 5 para poder mantener su pacto de oración. Empezaron a orar más temprano. Dice los eslogan cristianos que nunca salió el sol en el continente africano que no hubiera a David Livingstone de rodillas o Albert Schweitzer. Hay personas que debido a su necesidad espiritual, de poder espiritual, han tenido que buscar a Dios de manera especial. Y yo no sé si habrá cosas que necesiten más poder, pero dirigir a un grupo de muchachos o hijos y un hogar en medio de un mundo lleno de atracciones y de pecado, se necesita poder espiritual. Si algo de verdad necesitamos en medio de un mundo así, es que Dios esté cerca de nosotros, Dios con nosotros. Dios con nosotros. El Señor Jesucristo, cuando se fue a ir al encuentro con el Padre, ya que iba a dejar este mundo, los discípulos le hicieron aquella pregunta tonta, ¿no? Porque tonta digo yo, porque ellos debían haber sabido ya que el reino que Jesús venía a instaurar no era el reino de David de nuevo. Y él le pregunta, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero ustedes deben saber que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto hizo que los apóstoles se tranquilizaran un momento. Cuando Jesús se estaba yendo, todavía necesitaron un toquecito más. Cuando aquellos ángeles se les ponen a los lados, se les ponen a los lados y dicen, varones, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ellos están como petrificados, todavía no lo habían entendido. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Acción. Ahora vamos a luchar por Cristo. Y entonces ellos se fueron. Ellos no sabían hasta cuándo tenían que estar orando por la promesa, como dice Lucas 24:49. Dice que les mandó que predicaran el Evangelio en el mundo entero, pero que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder desde lo alto. Y eso fue lo que hicieron. Fueron para el aposento alto, de ahí se empezaron a reunir todos los días en oración. Ellos no sabían cuándo iba a venir aquel poder espiritual que era la tercera persona de la Trinidad. Y ya llevaba 40 días de que Jesús había pasado la Pascua, la muerte y la resurrección de Cristo, y la fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua, así que faltaban 10 días, pero ellos no sabían que ese era el día que el Señor había escogido para traer al Espíritu Santo al mundo. Y ese día fueron llenos del poder espiritual, tuvieron una visión diferente del mundo. Las personas que se reunieron allí se convirtieron en una cantidad extraordinaria, y después se fueron cada uno a sus lugares de donde ellos habían venido, con el corazón lleno, el alma llena y la lengua también llena de la palabra de Dios, a predicar el Evangelio de Jesucristo. A eso le llamo consagración.
La consagración cuando se ha dedicado uno a un fin. Consagrar es dedicar a un fin. Y un cristiano es alguien que de verdad se ha dedicado a Cristo. Un cristiano consagrado se ha dedicado al fin de promover el amor a Jesucristo en el mundo. Es un cristiano consagrado. Y que trata de que su familia toda ande cerca de Dios, que su esposo ande cerca de Dios, que sus hijos anden cerca de Dios, que su hogar no tenga nada que esté lejos de la voluntad de Dios, que la Biblia sea diaria en el hogar, que en el hogar se canten himnos, se lea la Biblia y que sea un hogar cristiano, netamente cristiano. Así que le estoy diciendo, mis queridas hermanas, las que tienen la bendición de haber sido cristianas desde que comenzaron con sus hogares, quizás 100% han logrado estas cosas. Conozco algunas que me han dicho, ay pastor, si yo hubiera conocido el Evangelio antes, si yo hubiera podido hacer las cosas de otra manera, quizás ahora no hubiese estado sufriendo tanto, quizás si hubiese tenido mejor enseñanza. Déjame decirle que a veces la iglesia es culpable. A veces la iglesia tiene un ambiente que no tiene una mirada para ver el hogar. No mira el hogar. Lo que mira es el culto, la cantidad de gente, la cantidad de ofrendas, la cantidad de personas, en fin. Hay cosas que llaman la atención y los hogares de la iglesia deben ser una principal atención que cada pastor debe tener. Y bueno, nosotros tenemos nuestro programa por meses, ¿no? Ahora mayo es hogar y madres, junio será hogar y padres, porque a veces los padres no saben ser padres, y julio será hogar y niños, y en agosto pues los jóvenes. Lo cierto es que esta es la formación de la iglesia. La iglesia está formada por seres humanos. Y si esos seres humanos no están cerca de Dios, no podrás tener una iglesia espiritual. Podrás tener una iglesia llena. Pero eso no significa de que una iglesia llena sea una iglesia consagrada o una iglesia que el Señor se goce de ella. María a los pies del Maestro nos enseña cómo alguien busca del Señor de manera espiritual, de manera especial. Ese es el trabajo maternal. Los problemas materiales sí hay que atenderlos y los problemas espirituales también. Las madres normales de la vida se sacrifican por sus hijos. Conozco infinidad de mamás que hemos conocido, familias que conocemos, que las madres sufren muchísimo, trabajan muchísimo y luchan muchísimo por su familia. Algunas solas, algunas tienen que ser madre y padre porque son madres solteras, y lo que le ha sido una bendición tremenda encontrar en la iglesia un hogar, amigas cristianas, gente que puedan darle a sus hijos aquello que ellas querían. Una vez me tocó la puerta una señora del pueblo donde yo estaba de pastor en Camaguaní, me pidió que cómo podía ella relacionar a su hija con los muchachos de la iglesia. Y le dije, bueno, ¿y por qué usted me dice eso? Pase, siéntese. No, porque mi hija, porque tiene amigos en la escuela, amigas, y yo conozco los muchachos de su iglesia, y fulanito, menganejito, son amigos míos, y ellos son tan diferentes, y me gustaría que mi hija fuera así. Bueno, pues en ese momento pues le hablé por qué éramos así, y por qué Cristo hizo lo que hizo, cómo murió en el Calvario por nosotros, cómo nosotros todos somos pecadores. Le pedí que aceptara a Jesús como Salvador, lo hizo en aquel día, y el próximo domingo se apareció ella, ya, buscando a Dios, y trayendo a su hija para que también conociera al Señor. Lo conoció, se convirtió, se bautizaron ambas, fueron fieles y crecieron en el conocimiento del Señor. Y aquella madre me está diciendo que aunque sea por una razón de tipo ético, social y moral, se dio cuenta de que sus hijos necesitaban la vida cristiana y que su hija necesitaba la vida cristiana, y ella quiso saber cómo se conseguía eso
que a veces hoy en día muchos desprecian. Y logró su cometido y buscó la buena parte, la que ella no le podía dar a su familia en ese momento, pero que el Señor Jesucristo se la podía dar. ¿Cuántas madres sufren porque sus hijos no están andando en la verdad? El apóstol Juan, ahí en 2 de Juan, dice: me gocé mucho de ver a tus hijos andando en la verdad. Claro, esa mujer o esa es la iglesia, siempre una manera poética de hablar de la iglesia. Tus hijos andando en la verdad. ¡Qué bendición! ¡Qué tranquilidad para una madre cuando a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, su hija le hace una llamada por teléfono y le dice: mami, vamos a llegar un poquito tarde porque salimos del ensayo del coro y estamos con las muchachitas del coro y demás en casa de fulano y después me van a acompañar para la casa. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz! ¡Qué diferente a la vida de esas que conozco, que a las 12 de la noche les llama la hija que salió de la discoteca? No te preocupes, vamos a estar bien, no te angusties. Y todo eso es dolor en el corazón de una madre que quizás pudo haber cambiado eso a tiempo y no lo hizo. Quizás, si el Evangelio le pasó por delante y no se dio cuenta de su valor, pues perdió la oportunidad, pasaron los años y esa oportunidad se fue. No hace mucho me encontré en una tienda con una niñita lo más simpática que me preguntó algo de lo que yo había comprado, todo eso, y le pregunté a la mamá y le dije eso: dentro de 10 años ella te va a hacer 2 llamadas por teléfono, ¿de cuál de las dos tú quieres? Una es esta, la otra es esta otra. Me dijo: no, sí, la que me llama desde el grupo de la iglesia, la que me llama desde el grupo de jóvenes, haciendo lo bueno, ensayando, cantando en un coro. Le dije: tú eres la que tienes que cambiar eso ahora. Tú tienes que llevarla ahora. Yo sé que tú estás ya recién llegada, que tú tienes 1000 tareas que hacer, 1000 carreras que dar y mucho que hacer, como diría Marta, en la cocina, pero no te puedes olvidar de la buena parte. Tienes que darle eso, tienes que luchar, si no mandarla con alguien. Me recuerdo en aquella época que nosotros teníamos una guagua de la iglesia, de un carro, lo único que tenía era una bicicleta y tenían que andar por todo el pueblo por ahí en bicicleta. Había una señora que vivía cerca de la fábrica de arado y yo la montaba en mi bicicleta. Claro, hoy en día te dicen que eso no puede ser porque va y se cae. Le ponía los burros, ella andaba con un burrito, Eva, y se ponían arriba de la bicicleta y la sobrina y todo el mundo en la bicicleta, y ese era el taxi a la iglesia. Si hoy en día me dicen: no, si no tiene casco puesto no puede ir. Sin embargo, esa actitud de mucho de coger la primera parte, la buena parte, ha hecho que algunas madres han logrado levantar grupos maravillosos en su familia y con otros, y han sido pilares de nuestras iglesias a través de los años. Muchachos, muchachas que han sido capaces de vivir en todo tiempo, con todo tipo de atracciones, y han logrado hacer buenos hogares, familias completas, bien cimentadas en la roca inconmovible de los siglos. Mi hermano, vivimos en tiempos difíciles, tiempos donde el mal no está amarrado, el mal está suelto, donde los principios cristianos parecen que están en desuso. Sin embargo, el amor, la paz, la bendición, el gozo, no se quiere disfrutar de todo eso, pero son virtudes o son gracias que el Espíritu Santo es quien las da. Por eso, en esta noche quiero pedirle a Dios que ustedes que están escuchando nunca sean los propios enemigos de sus hijos. ¿Pudiera pasar? Sí, pudiera pasar. Que su hijo o su hija tenga el plan de ir a un campamento de verano y usted le cambie la idea. Y usted no le apoye en una idea como esa. Si no le apoya en una idea como esa, pudiera perder la oportunidad de verle crecer un poco más
de relacionarse con otros jóvenes, de encontrar una muchacha si es varona, un muchacho si es hembra, dentro de sus aspectos de fe, que le proporcione un hogar estable para el futuro y usted pueda vivir feliz con nietos que andan también en la luz de Jesucristo. Así que les pido de favor, de todo corazón, a ustedes que redoblen su atención a la vida espiritual, mis hermanos, a la vida espiritual, a la vida devocional en el hogar, hagan sus planes. Nosotros tenemos el plan de orar tarde, mañana y a mediodía. Oraré y clamaré a ti, tú oirás mi voz. Hemos propuesto, ya no tenemos boletines, hemos propuesto, los boletines nuestros siempre han salido, orar al mediodía por el templo que necesitamos, por la mañana por los niños y por la noche orar por los hogares. Los hogares debe ser un motivo de oración permanente. Los muchachos que están en la universidad, muchos se quejan de que sus hijos han cambiado. Hace poco estaba viendo una película donde un director de un hospital le dice a un grupo de oración que oraran porque habían enfermos graves y que quizás él, cuando él era más joven, él pensó que eso era una bobería, una tontería, pero andando el tiempo se dio cuenta del valor de lo espiritual. Y hay momentos donde la cosa está tan mala que él le dice: oye, hay alguien ahí arriba, por favor, yo sé que yo no te he buscado y yo sé que quizás estoy muy lejos de ti, pero si tú me puedes ayudar, ayúdame. Y llena el vacío que nada en esta vida puede llenar. Hay un vacío espiritual en el corazón de aquellos que no tienen a Jesús. Estamos hechos para que Dios habite en nosotros. Somos una parte de una factoría espiritual. Está imprimido dentro de nuestra alma. El manual del fabricante puso en nosotros un alma inmortal que necesita de Dios. Y ese anhelo espiritual ha llevado a muchos que no han conocido el Evangelio a buscar otras cosas espirituales que los ha alejado mucho más de la paz, del bien y de la bendición. Mis queridas madres, sé que todas ustedes, todas, las que están empezando en la iglesia, las que llevan años, todas ustedes, todas, quieren lo mejor para sus hijos. Algunas tienen el apoyo de un esposo cristiano que ala el carro hacia el mismo lugar que ustedes, es una bendición. Algunas tienen impedimentos de parte de su propia familia y eso es un problema y un motivo de dolor y de sufrimiento. La que todavía me esté oyendo, que todavía no haya escogido y que todavía esté en la posibilidad de tener un hogar, trate de buscar la buena parte primero, trate de buscar al Señor y pídale al Señor el compañero de su vida. Pídaselo. Me recuerdo que la doctora Leonor Martínez nos decía allá en el seminario, cuando no teníamos ninguno ni novia, nos decía: pídale a Dios su compañera. Pídaselo a Dios. Yo se lo digo a los muchachos a veces se ríen. Le digo: tienes que orar por tu esposa. Y yo, pues yo no tengo ni novia. Empieza a orar ya, para que tú ores por la que va a ser tu compañera, para que Dios te la dé buena, para que te la dé cristiana y para que tú sepas dónde debes de buscar y para que te dé todo, te dé el paquete completo, buena, bonita, hermosa, cristiana, y que puedas tener un hogar lleno de paz y de bendición. Y queridas madres, algunos de ustedes que me escuchan están sufriendo por hijos que se han apartado, por hijos que están lejos del hogar, algunos porque han tenido que levantar solo a su familia sin sus esposos. Le pido a Dios consuelo para ustedes. Jesucristo puede ser ese amigo en el hogar, Jesucristo puede hacer la diferencia y usted puede tener paz y puede tener gozo aún en medio de una situación anormal. Como ahora mismo estamos en medio de una situación anormal, hay personas que se desesperan y hay otras que pueden enfrentar toda esta serie de retos tan difíciles
cómo es estar trancado. Hay gente que no soporta estar trancado. Y bueno, ¿qué se hace a la gente que tiene claustrofobia? El otro día me decía un compañero mío, me decía, ¿sabe dónde estoy? Estoy pasando el puente que va hacia Miami Beach. Y le digo, ¿y eso qué vas a hacer por ahí? Dice, no, me monté en el carro y salí a dar una vuelta. Porque no resistía estar trancado en la casa. Yo sé y tengo los ojos abiertos, los oídos también, al sufrimiento de nuestros hermanos. Usted no puede estar tan apurado que no mire para la iglesia, pastor querido, compañero mío. Sus ovejas están sufriendo de muchos tipos de sufrimiento. Sufrimiento en el hogar, por los esposos, por las esposas, algunos, por los hijos, por los nietos. Hay mucho sufrimiento y dolor en un mundo lleno de entretenimientos, de conocimientos, de facilidades para el estudio, pero el mundo sufre. Estamos en los últimos tiempos y muchos quizás están sufriendo también por su propio desgano espiritual de que no escogieron la buena parte. Así que, mi querida hermana, yo sí sé de milagros extraordinarios que Dios puede hacer en el corazón de tu familia. A veces no necesitas que alguien se cure de una artritis, tú lo que necesitas es que un hijo tuyo se cure del desamor, de la desorientación. Bueno, hay que trabajar y hay que orar. A veces habrá que hablar con algunos jóvenes consagrados de la iglesia para que se ocupen de tu hijo, para que lo visiten, para que lo llamen, para que se acerquen a tu hijo o a tu hija. A veces hay que hacer la guerra con ingenio harás la guerra. Tendrás que buscar quien te apoye. La iglesia debe ser un apoyo en la vida de esos que llegan a nuestros predios para buscar la manera de servir a Dios. La iglesia tiene que hacer un trabajo misionero, evangelístico con la familia, con la gente que necesita, con la juventud, con la niñez. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Dios permita, queridas madres, que ustedes puedan tener la bendición de ver a su familia andando en la verdad, de ver los hijos de sus hijos, como dice en la palabra de Dios, y que ustedes puedan gozarse en ver que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, nunca es en vano, como dice 1 Corintios 15, 58, que no te canses de hacer lo que tienes que hacer, lo correcto, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, dice Gálatas 6:9, y vuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice 1 Corintios 15, 58. Así que oro por ti en este Día de las Madres y espero que Dios te traiga el consuelo. Hay algunos que están lejos de sus hijos, algunos están lejos de su familia, están lejos de sus esposos, y sé que toda esta separación y toda esta situación trae dolor. Conozco al que te da la paz. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Fíjense, son dos cosas. Primero dice la paz y después dice mi paz. ¿Y cómo era la paz de Jesús? Jesús se iba a enfrentar a la cruz. Jesús estaba ya en las hordas que iban a arrastrarlo y todas estas cosas, y las cosas que le iba a hacer, las sabía todas. Sin embargo, él tenía paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. El apóstol Pablo habló mucho de esa paz. Ahora Jesús te dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No es que tu paz, mira que tienes que tener paz. ¿De dónde la saco? El Espíritu Santo dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Eso te lo da el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio son los frutos del Espíritu, que el miércoles pasado di un estudio sobre el valor de los frutos del Espíritu en el hogar cristiano. Ahí en Facebook, Iglesia Bautista Sion, lo vas a encontrar. Querida hermana, quiero orar por ti, darle gracias a Dios por ustedes, madres queridas, por lo que están haciendo en este mismo momento, por tener hijos que edifiquen a este mundo y le den a este mundo lo mejor. Y espero que el Señor pueda consolar tus lágrimas, escuchar tus oraciones, y un día te podrá dar el deseo de tu corazón. Te doy el Salmo 20 del 1 al 5 y voy a cantarles el himno
Un hermano me decía, pastor, el himno que usted escribió, bueno, lo tenía puesto ahí para cantárselos al final de este mensaje. Se lo voy a cantar ahora, lo compuse hace unos cuantos años, no sé exactamente si son 7, 8 años atrás. Primero fue una poesía, hace unos 10 años, una poesía, y se convirtió en un himno, porque hacía falta. Oh Dios del cielo, llego hasta ti a darte gracias, Señor, aquí por la que un día me dio la vida, el don que solo viene de ti. Oh Dios del cielo, llego hasta ti a darte gracias, Señor, aquí, por la que un día me dio la vida, el don que solo viene de ti, por nuestras madres, joyas preciosas, que fue tu gracia quien nos la dio. Hoy te alabamos, Señor amado, dale tu ayuda, tu bendición por las que viven entre nosotros y perseveran en oración, porque sus hijos hoy le obedezcan. Oye su angustia, oye su voz, y por aquella que están sufriendo, al hijo amado que se alejó, dales paciencia y tu consuelo, y desde el cielo, desde tu trono, dales tu amor. Oh Dios del cielo, vengo hasta ti a darte gracias, Señor, aquí, por nuestras madres tan abnegadas, flores que nunca tan bellas vi, por nuestras madres, regalo hermoso y tan humilde, te pido hoy en este día tan señalado, dales tu abrigo, tu protección, por esa madre que está sufriendo, enferma y triste, dale salud, y que a sus hijos pueda guiarlos por muchos años, mostrar tu luz, y por aquella que ya partieron y nos dejaron tu dirección, dales reposo allá en el cielo y en nuestro nombre. Un tierno beso, dale, Señor. Oramos. Amante Padre,
Gracias por las madres que nos diste. Gracias por haber sido criados con amor, con conceptos, con bondad. Y aunque en el caso de mi mamá no era cristiana, me dio valores en la vida y andando los años yo pude llevarla a tus pies. Gracias. Gracias por nuestras hermanas que tienen una batalla espiritual en su vida. Te pido que las consueles, le des tu bendición y tu fuerza, y aquellas que están rodeadas de amor, de gozo con sus hijos, andando cerca de ti, que tienen este gozo y esta paz, dale, Señor, tu gozo en esta hora, y también el deber de interceder por aquellas mamás que están de alguna manera sufriendo en esta hora. Te pedimos, Padre, que el amor tuyo que sobrepasa todo entendimiento pueda guardar estos corazones en tu paz y tu bendición. Este día de las madres, gracias. Gracias por ellas. Dale, Señor, un beso de parte nuestra donde quiera que están, a nuestras hermanas queridas. Te lo pido humildemente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos en el favor del Señor el próximo miércoles en el estudio bíblico. Saludo a mis compañeros en el ministerio que quizás no tienen culto y están por ahí ahora, y sus familiares. Dios les bendiga a todos.